Shabbat Shalom a todos hermanos. Eh, un gusto estar compartiendo aquí una nueva presentación. En este caso va a ser un comentario al primer salmo de todos, al Salmo 1. Es el Salmo 1, entonces vamos a hacer un comentario en lo posible según el entendimiento hebreo, el análisis hebreo de de todos los versículos para ver si podemos extraer un aprendizaje, quizás con un conocimiento adicional al que ustedes ya quizás tenían, o bien, bueno, reforzar el conocimiento que ya tenían si coincide con el que vamos a compartir. Así que espero que les sea de edificación a todos. Comenzamos entonces con el primer versículo. Y dice así. Todos los versículos está por la versión BIN, según la versión BIN del maravilloso, la versión israelita nazarena. Dice el primer versículo del Salmo 1: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores, sino que la Torá de Yahweh es su deleite, y su Torá estudia día y noche. Este es el primer versículo. Entonces, el de los Salmos, con el primer Salmo, abre con una enseñanza de Torá, esencial para la vida de todo ser humano. ¿Cuál es la enseñanza? La de escoger entre dos caminos, dos posibilidades de andar en la vida, de vivir. Como está escrito, ¿y cuál es la enseñanza? Ahora vamos a ver cómo está escrito en la Torá. La Torá, recuerden que son los primeros 5 libros de la Biblia en principio, pero también es más amplio el sentido. Ya vamos a hablar de eso. La enseñanza que apunta este primer versículo de los libros y del primer salmo, del libro de Salmos, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. Y dice Moisés, está hablando Moisés, antes de morir, antes de que el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Este es el contexto en el que está dicho esta palabra. Antes de morir, Moisés deja todas unas instrucciones para aquellos jóvenes, porque no son, o sea, estos que van a entrar son los hijos de los padres que salieron de Egipto, pero murieron en el desierto al estar 40 años dando vuelta. Ese es otro tema, pero estos son los hijos. Los padres murieron por su pecado, su falta de fe. Y estos hijos tienen que ser adoctrinados o disciplinados. Por eso todo el libro de Deuteronomio está en ese sentido, con palabras de Moisés. Por eso Deuteronomio se llama Devarim, las palabras de Moisés antes de morir. Y esto es hacia el final del capítulo del libro de Deuteronomio, y dice lo siguiente, algo muy importante que tiene relación con el Salmo 1. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. Hoy he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Coge la vida si quieres vivir tú y tu linaje, por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque haciendo eso tendrás vida y durarás mucho en el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus ancestros Abraham, Isaac y Jacob. Ya con estos dos versículos se podría hacer una enseñanza de mucho tiempo, mínimo 1 hora o más, porque lo que habla tiene relación incluso con lo que se estudia
en otra parte como el Shema, donde habla de amar a Yahweh, nuestro Elohim, y cómo amar, bueno, obedeciendo los mandamientos y aferrándonos a él. Y esto es entonces dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso está reflejado ahí en el primer versículo del Salmo que vamos a desarrollar ahora. Comienza entonces con la palabra hebrea asre. Volvemos para atrás, donde dice feliz, en el versículo 1, feliz el hombre. Esa palabra hebrea es asre. Asre es una palabra hebrea plural de dicha o felicidad. Y en un estado hebreo, del verbo hebreo, eh, que viene del verbo intenso, que la posee, dice ha'ish en hebreo, ha'ish, que se traduce como el hombre, lo que da a entender que es un determinado tipo de hombre. ¿Por qué entendemos un determinado tipo de hombre? Porque en el hebreo, cuando aparece en general, ustedes ven que, a ver si tengo el cursor a mano, aquí no me aparece el cursor. Bueno, ahí aparece el cursor. No, si están viendo la pantalla, aquí, Jais, Jais. Este, esta letra es el artículo, que se traduce como él. Y is, que son estas tres letras, es hombre. Entonces, cuando posee el artículo, ya no es cualquier hombre. Si hubiera estado la palabra is, sería un hombre cualquiera. Pero acá, cuando aparece el artículo, es el hombre. Está refiriéndose a un tipo determinado de hombre, pero no hombre en sentido de género masculino, sino hombre en general, ¿no? Como entendido como persona. O sea, en otra palabra, está refiriéndose a un tipo determinado de persona, ya sea masculina o femenina. Es decir, esa gran felicidad está condicionada, lo que quiere decir esa palabra con artículo, y relacionada con la felicidad, está condicionada a lo que hagan ciertas personas, determinadas personas, que se manifiesta con lo que dice luego. Ese hacer tiene que ver con evitar vivir como lo hacen los desobedientes a los mandamientos del Todopoderoso. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Por qué dice en el Salmo que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores? Entonces, esa es la advertencia importante, porque esto fue así desde el principio, cuando Yahweh ordenó a Adán, el primer hombre, no comer de un solo árbol entre todos los que había en el jardín del Edén, o el Gan Eden en hebreo, como está en Génesis 2, 16, 17 y 17. Pero los primeros seres humanos tropezaron con desobediencia por dejarse aconsejar por un ser que aparece allí, en el capítulo 3, llamado la Nasaj, la serpiente, aunque está en masculino, el serpiente en hebreo, ¿no? Y puede representar esa serpiente la mala costumbre de la mayoría o también la rebeldía para no hacer lo correcto, o sea, en rebeldía. Seguimos. Dice, eh, esto está relacionado con lo que dice el Salmo, la advertencia del Salmo 1, con las palabras de nuestro Mesías y a Josué, como está escrito en Mateo 7, 13 al 15. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y se refiere a la vida eterna, ¿no? Y son pocos los que la hay. Es un pasaje que siempre se lee
y no siempre se interpreta correctamente. Hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. El Mesías dice, tienen que entrar por la puerta estrecha, porque la ancha es la que lleva a la perdición y da un detalle o una característica de que la puerta ancha también son por las que entran la mayoría o la mayor cantidad de gente del mundo, ¿no es cierto? Y en su vida. Y entonces da a entender que la puerta estrecha o el camino angosto es de alguna manera el que menos cogido y el más importante para elegir. Y esto podría ser también para muchos como rechazar o por complicar, etcétera, ¿no? Ahora vamos a entender un poco más. Feliz será entonces, según la enseñanza del Mesías relacionado con el Salmo 1, feliz será la persona que entra por la puerta estrecha, escogiendo la vida y la bendición por medio de obedecer los mandamientos del Todopoderoso. Ahora, hay un detalle importante. Quien escogió, quien aconsejó, mejor dicho, entrar por la puerta estrecha, también dijo ser la puerta, el Mesías. En verdad, como dijo él en Juan 10:7, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Evidentemente, ya Josué el Mesías no puede ser la puerta ancha. Eso es por lógica pura, porque esa es por donde entran los que se pierden, como él mismo lo dijo. ¿Y por qué es ancha la puerta? Pues porque es por la que escoge pasar la mayoría de la gente, como ya dijimos, y por ella se adquiere la maldición y la muerte. ¿Por qué? Entonces, porque se escoge, como dice el Salmo, el camino de los pecadores, de los malvados. Por lo tanto, esa es la puerta de la vida en permanente pecado, o como se conoce, en impiedad, el camino de los impíos, la puerta por donde entran los impíos. Porque como dijo Juan, y que es en pecado, en primera de Juan 3 y 4 ya lo sabemos, lo repetimos siempre, pero vale la pena recordarlo, todo el que comete pecado y también infringe la ley. ¿Qué es la ley? La Torá. Pues el pecado es infracción de la ley o de la Torá. Es decir, el que comete pecado infringe, infringe un mandamiento o intrusión del Todopoderoso Yahweh. Esto es lo que está diciendo allí. Y por eso los pecadores son los que no obedecen los mandamientos. Eso es simple de entender. Seguimos adelante. La puerta del Mesías, que él dijo ser la puerta, no es solo creer en él. Eso es algo que siempre en la fe hebrea correcta se repite y vale la pena repetir. No es solamente creer en él y seguir en constante práctica el pecado, porque el mismo emisario dijo, el que mencionamos, sobre la fe del Mesías en primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene la esperanza en él, es decir, en el Mesías, se purifica o, de otra manera dicho, también se santifica. Así, asimismo, como él, el Mesías, también es puro o santo. Entonces, ¿cómo es posible purificarse o santificarse uno mismo? Como dice el mismo emisario luego contundentemente en el versículo 6 del mismo capítulo y esa primera carta. Todo el que permanece en él, quiere decir todo el que permanece creyendo en él, se refiere al Mesías, no continúa pecando. Y todo el que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Al Mesías, obviamente. Entonces, cuando uno entiende correctamente esto en un entendimiento correcto de hebreo,
uno conocerá verdaderamente al Mesías, no a ese falso Mesías inventado por muchas personas después de que murieron los primeros discípulos. Y al conocer al verdaderamente el Mesías, andará por el camino del cumplimiento de la voluntad del Todopoderoso, como lo menciona otro salmo. Muy importante este salmo para analizarlo. Dice así en el Salmo 84:9 al 12, del 9 al 12. Fíjate, oh Elohim, en nuestro escudo, dijo esto David. Mira el rostro de tu ungido, dice Mesijeja, Mesijeja, Mesijeja. Mira el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil. Se refiere, obviamente no está escrito literalmente, pero se refiere, hay que entender fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero, dice David, con inspiración divina, prefiero estar a la puerta en la casa de mi Elohim que vivir en las carpas del malvado. Porque el Elohim Yahweh es un sol y un escudo. Yahweh nos concede favor y gloria. Atención, no niega ningún bien a los que andan rectamente. Oh Yahweh de los ejércitos, feliz el hombre que confía en ti. Fíjense que habla de también ser feliz. Los que tienen que confianza en Yahweh y los que andan rectamente. Ya se imaginarán quiénes son los que andan rectamente. Es decir, que como ya vemos, los que están en los atrios del Elohim y están a la puerta en la casa de Elohim. Todo eso son metáforas, ¿no? Que tienen que ver con respetar y amar a Yahweh como corresponde por medio de la obediencia. Si se considera agudamente lo dicho en este pasaje del Salmo 84, veremos que hace alusión profética al Mesías, cuando dice Mesijeja, tu ungido, quiere decir Masías de Yahweh. Obviamente, algunos entienden que es David el ungido, y es verdad. David fue ungido por Yahweh, fue escogido, pero aparte de referirse a David, está apuntando proféticamente al Mesías. ¿Por qué? Por lo que dice después. Porque si el Salmo fuera solamente el versículo 9 diría, bueno, es David, el rostro ungido. Sin embargo, por lo que dice después, sobre todo en el versículo 10, dice que la puerta de la casa de Elohim, que prefiere estar en la puerta de la casa de Elohim. Entonces ahí ya entendemos que está hablando de manera muy profunda y está hablando de una puerta determinada y como ya hemos visto, el Mesías dijo ser la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué puede significar estar o preferir estar a la puerta en la casa de Elohim? ¿Qué otra cosa puede significar o simbolizar que servir al Todopoderoso mediante el favor que concedió Yahweh a través de su ungido o de su Masías o Mesías, y no dentro de tiendas donde moran los pecadores y hacedores de maldad? Es evidente que estar en la puerta del que simboliza al Mesías, al ungido, es también entrar por esa puerta estrecha. Y entrar por esa puerta estrecha es entonces cumplir con lo que exige el Salmo 1, el andar rectamente para tener como recompensa bendiciones en esta vida y tener la gran bendición
y el premio de vivir la vida eterna, de vivir, no de morir. Por eso recuerden que me faltó esa cita muy importante cuando un discípulo, o mejor dicho, uno de los judíos le preguntó al Mesías, ¿qué debo hacer, maestro, rabí? ¿Qué debo hacer para entrar en la vida? Para entrar en la vida. Y ustedes ya recordarán la respuesta. Si quiere entrar en la vida, fíjense que no le dice, si quieres obtener o ganar la vida eterna, sino que dice, si quieres entrar en la vida hoy mismo entrar en la vida, y se refiere a la vida eterna, ¿qué tenía que hacer? ¿Le dijo acaso, créeme? Le dijo a ese hombre que estaba siguiéndolo al Mesías, quería saber cómo seguirlo. Y le dijo, si quiere entrar en la vida hoy, guarda los mandamientos. Así le dijo. Entonces ya el Mesías daba una idea de que era, obviamente, no solo obedecer y guardar los mandamientos, sino que también seguirlo a él, porque de eso estaba hablando el que le hizo la pregunta. ¿De qué manera yo puedo seguirte y entrar en la vida? Esa es la correcta interpretación. Y él le dijo, guarda los mandamientos. Se da por entendido que era seguirle a él y sígueme. Él dijo, pero lo que pasa es que en el corazón de esa persona había como una fuerte inclinación hacia lo material. Por eso él le pregunta, eh, le dice que vendiera sus cosas y lo repartiera a los pobres y que lo siguiera. Y entonces se alejó esa persona, porque lo buscaba de manera material a ese premio o, o ese guardar los mandamientos era simplemente material o de manera superficial. Seguimos adelante. El verso 2 del Salmo analizado menciona la causa de la gran felicidad del ser humano. ¿Cuál es esta? La de estudiar Torah. Recordemos ahora lo que es la Torah. En principio son los 5 primeros libros de la Biblia, pero también se puede referir a toda la escritura, o conocida como la Biblia, que es la Torah en su sentido extendido. Y estudiar la escritura es también la posibilidad de deleitarse en ello. Eso es lo que muestra el verso 2 del Salmo 1. Alguien podría objetar y decir que no necesita estudiar la Biblia para ser feliz. Y generalmente escuchamos que dicen, hay que disfrutar simplemente de la vida porque hay una sola. Y ese pensamiento es muy común en el mundo y que es como si esa frase estuviera en un cartel escrito en esa puerta ancha por la que la mayoría en el mundo entra. ¿Por qué? Porque esa forma de experimentar o de transitar la vida es disfrutar de los placeres, solamente de los placeres mundanos que causan una aparente felicidad, pero más bien esa aparente felicidad es un gozo mental y temporal que no beneficia a la larga espiritualmente. Porque Torah, recordemos que significa instrucción, que es la que dio el Todopoderoso a través de Moisés y los profetas. Aunque no solamente a través de Moisés, sino que desde la creación misma viene siendo esa instrucción.
Y estudiar esa intrusión o esas intrusiones permite que uno pueda vivir haciendo la voluntad de Yahweh. No hay otra forma de conocer cuál es la voluntad de Yahweh, sino estudiando las instrucciones que Él dejó por escrito. La felicidad llega gracias al favor del Todopoderoso, quienes hace felices a quienes lo respetan y así los recompensa con un bienestar espiritual que da shalom. Ese shalom se puede entender, shalom en hebreo, se puede entender como una paz mental y hasta gozo inclusive, aún en medio de situaciones de pruebas difíciles en la vida. Porque nadie puede despojarse de pasar duras pruebas hasta con tristezas, pero no hay manera de que uno sea derribado completamente si uno tiene ese salón que da el Todopoderoso Yahweh, y también el Mesías dijo, les dejo salón, no esa paz, porque se traduce como paz, no, dice, no como la paz que da el mundo, y se refiere a esa paz temporal, que depende de los placeres mundanos, no, la paz del Mesías, que es también la que proviene del Todopoderoso Yahweh, es la que da una fortaleza en la fe para superar todos, todas las pruebas y salir triunfante en todas las pruebas. Entonces, el versículo 3 del Salmo 1 ahora dice, es esa persona que no sigue el camino de los malvados y sin embargo escoge estudiar cada día la Torá, las instrucciones de Yahweh, y es feliz. Sigue diciendo el Salmo que uno que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su follaje no se marchita. Todo lo que produce prospera. Tenemos aquí una bella, muy bella metáfora de cómo es el resultado de elegir entrar por la puerta estrecha y andar por el camino de la obediencia a los mandamientos del Todopoderoso Yahweh. Un árbol, en general, da frutos. Muchos frutos son para ser comidos por la gente, y otros frutos son como método de reproducción de los árboles. Por supuesto que necesariamente tiene que recibir ese árbol agua para no secarse y morir. Pues bien, los árboles se comparan también con las personas, incluso en un entendimiento profundo de las escrituras, de la Torá. Y el agua en las escrituras también tiene el entendimiento de ser metáfora de los mandamientos de Yahweh. Por eso, para que un árbol, como entendido como una persona, para que dé frutos, tiene que recibir esa agua que son los mandamientos de Yahweh, cumplir los mandamientos de Yahweh. Y el Salmo además da a entender que los que escogen vivir según sus mandamientos son como árboles con hojas perennes, es decir, que aunque se le caigan hojas, nunca dejan de faltarles como a otros que no son perennes en las temporadas de otoño, aquellos que pierden. Ustedes saben que están esos dos tipos de árboles. En el otoño, en general, hay árboles que no son perennes, que pierden todas las hojas y quedan las ramas todas como desnudas, pero están los perennes que todo el año tienen hojas. Aunque las pierdan, siempre tienen hojas. Entonces, es como si vivieran esos árboles perennes, es como si vivieran en una primavera constante todo el año.
Esto significa que quienes viven estudiando y tratando de hacer la voluntad de Yahweh, siempre estarán dando frutos buenos para beneficio propio y para los demás. Esta es una actividad que forma parte del plan divino del Todopoderoso con respecto a la instalación de su reino futuro en el mundo. Es decir, es claro, ¿no? Es sencillo de entender. El árbol que está junto a las corrientes de agua, es decir, aquella persona que está plantada aprendiendo de los mandamientos y cumpliendo de los mandamientos del Todopoderoso, que es el agua, entonces va a dar su fruto. Como dijo el Mesías, recuerden, no he puesto todos los pasajes, pero ya lo dijo el Mesías en Mateo capítulo 7. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, es el que entrará en el reino de Yahweh, sino el que hace la voluntad. Y eso lo dijo después de advertir de cuidado con las personas que dan fruto. Dice, por sus frutos lo conocerán, porque el que es como si un árbol que da frutos buenos, no puede dar frutos malos, tiene que dar frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Entonces el Mesías dijo, por sus frutos lo conocerán. Y esos frutos tienen que ver con, entendido desde esta perspectiva del Salmo 1, aquellos que aprenden y cumplen los mandamientos. De esos frutos hablaba el Mesías. Y esas personas son las que hacen la voluntad de Yahweh. Es simple de entender esa parte, ¿no? Así que siempre estarán dando fruto y el follaje no se marchita. Aquellos que dan buenos frutos, aquellos que practican los mandamientos, a ver, no sé qué pasó aquí, se sigue viendo, ¿no? La pantalla, ¿no? Sí, espero que sí. ¿Me confirman si, por favor, si se sigue viendo? Y Espero adelante. que sí. Ah, gracias, gracias. No, porque se me había cambiado la pantalla, pero bueno. Seguimos entonces que todo el que produce los frutos siempre va a prosperar, ¿no? Es un poco lo que se le dijo al que reemplazó a Mosé, el caudillo que tenía el mismo nombre del Mesías, conocido como Josué, de Josué, se le dijo que acuérdate de la Torá que dio Mosé, piensa, lo mismo que dice el Salmo, él le pedía a ese, y a Josué, a ese caudillo, estudia día y noche y guarda la Torá, y dice que tendrá éxito y prosperará en todo lo que iba a hacer ese caudillo al entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, continuamos en un pasaje que está relacionado con esto de los frutos, en Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice, porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y hacen producir vegetación y dar semilla para sembrar y pan para comer. Así es la palabra que sale de mi boca, dice Yahweh. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo y logra lo que la envío a hacer. Esa es la palabra de Yahweh, ese es el agua de la lluvia y esos son los mandamientos que uno tiene que recibir como árbol y también como tierra, como lo explicó el Mesías. ¿Recuerdan? La tierra, la tierra fértil, esa tierra que recibe y que da fruto, no esa tierra
que está con pedregales, con, bueno, lo que ustedes ya saben en la parábola del sembrador, ¿no? Que no se, es una tierra que recibe y da fruto y no se deja vencer por los problemas o por las traiciones, se deja desviar por las traiciones, que supera todos los problemas de la vida y que entonces recibe esa lluvia para dar semilla y para dar pan, y ese pan de vida, ¿no? Ese es compartir el pan de vida que es el Mesías con la fe y los mandamientos. Entonces, ese follaje verde constante da la idea también de perseverancia. La constancia del follaje da idea de perseverancia en obedecer al amo del universo Yahweh, como está escrito en Apocalipsis 14:12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. O como enseñó el Mesías Yahoshua también. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento, como dice Lavín, correctamente traduciendo del hebreo, del griego, aún del griego, dice claramente, por el aumento de la violación de la Torá, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Es decir, perseverar haciendo qué, no haciendo la violación de la Torá, porque el que viola la Torá enfría su amor. ¿Qué amor? ¿Amor hacia quién? Hacia dos objetivos: al Padre Yahweh, al Todopoderoso, y al prójimo. Como dijo el Mesías, ¿en qué se resume la Torá? En dos principales mandamientos: amar a Yahweh, tu poderoso, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, el que persevere en la obediencia de la Torá, este será el que se salvará. Además de creer también, como dice en el capítulo 14:12 de Apocalipsis, la fe en Yahushua. Y cuidado, mucho cuidado, porque los falsos profetas desde hace mucho tiempo están engañando, logrando hacer que mucha gente entre por la puerta ancha. Es decir, enfriando el amor de ellos al no practicar los mandamientos de Yahweh, haciéndoles creer que esa, para colmo, haciéndoles creer que esa es la puerta estrecha, cuando es la puerta ancha, cuando le enseñan que no, que los mandamientos ya están, quedaron abolidos, ya no, ya el Mesías cumplió todos los mandamientos y nosotros no, y no tenemos que cumplirlo porque ya los cumplió, lo único que queda es obedecer, creer en el Mesías y ya. Cuidado, cuidado con esos falsos profetas. Entonces, en el versículo 4 ahora hace una comparación. No es así, comparado con los justos, no es así con los malvados, pues son como paja, en hebreo dice mof, que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Como hemos dicho, en contraposición del camino elegido por los que buscan la justicia, haciendo la voluntad de Yahweh, se muestra aquí lo que sucede con los desobedientes, considerados malvados. Esta traducción se hace de la palabra hebrea rasha, que da a entender esta palabra una actividad continua de hacer lo malo, lo incorrecto, lo inmoral, es decir, todo lo que es contrario a las instrucciones de Yahweh. El Salmo dice que estas personas son como paja que se lleva el viento. Esto es, por un lado, representa que no tienen firmeza moral recta, quienes hacen lo que quieren sin importarle nada, ni mandamientos, ni el Todopoderoso, ni nada. Hacen lo que quieren. Quieren vivir en completa libertad
aunque en verdad es un libertinaje para hacer lo malo. Por otro lado, la palabra hebrea, como dijimos que se traduce como paja, es mos. Se traduce comúnmente también como tamo, y es aquello que se le separa, que se le separaba a las espigas de trigo o de cebada, antiguamente lanzándolas con rastrillos hacia el viento, para que se desprendiera de ella lo que era malo, lo que era dañino para el consumo humano, para que quedara puramente el trigo o la cebada. Su raíz hebrea, yemos, tiene el sentido de recibir golpes para hacer separado el tamo. Por lo tanto, en sentido profundo, el malvado que con su libertad hace lo que quiere, termina siendo castigado y queda transitando en su vida sin rumbo, expuesto a muy duro sufrimiento. Lo positivo sería que eso sea necesario para que el malvado se arrepienta, porque como en otros pasajes, por ejemplo, en Ezequiel, dice que no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Eso sería lo positivo de esto, ¿no es cierto? De esta aplicación de MOS, de separar el tamo. Pero aquí el Salmo está apuntando a aquellos que no se arrepienten, de los impíos que no se arrepienten. Y eso se lo lleva el viento. Son los que no triunfan en la congregación de los justos. El versículo 5 asevera entonces que esas personas no triunfarán, las que no se arrepienten no triunfan, ni en la congregación de los justos, aun si llegan, incluso si esos malvados llegan a maquinar maldades contra los justos, no triunfarán, ni en el juicio celestial, que no es necesariamente el juicio final, futuro, sino también en juicios que se hacen en la vida actual, con castigos en la vida actual, con el colmo de recibir la muerte. Así que aquí el no triunfarán tiene dos entendimientos. No triunfarán en el juicio, en los juicios celestiales, y tampoco no triunfarán cuando quieran hacer un mal a aquellos justos. En otras partes de los Salmos dice que el mal que planean, que les viene, ellos mismos caen en las trampas que planifican. Y el versículo 6, concluyendo, es un salmo que tiene 6 versículos, dice, porque Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados acaba mal. Ese sería el versículo de conclusión. Y la palabra que se traduce como cuida en hebreo literalmente es yodea, yodea. Esa palabra yodea es un participio del verbo yatá, que se traduce como generalmente, yatá se traduce en general, tiene muchas posibilidades de traducción, pero una de las más conocidas es conocer. En este caso, la acción es como si estuviese ocurriendo, al ser un participio, yodea, estuviese ocurriendo constantemente, como si dijera la escritura, Yahweh está conociendo o está al tanto del camino de los justos constantemente. No se le escapa nada a Yahweh. Por eso la interpretación correcta es que en razón del que el Todopoderoso conoce perfectamente en su omnisciencia, perfección, ¿no es cierto?, la vida de cada justo que busca hacer su voluntad, entonces les recompensa con su cuidado ante los peligros que acechen. Pero si sufren, alguno podría decir, pero yo sufro esto, entonces, ¿qué pasa? ¿Y a buena me cuida? No.
Nunca Yahweh se descuida, nunca descuida Yahweh. Si alguien sufre, es porque Yahweh lo permite. Y si lo permite, es por alguna razón o alguna meta, algún objetivo. Y eso será para bien. Eso es lo que cuesta a veces, muchas veces entender en la correcta fe hebrea, que el sufrimiento que uno pasa no es porque Yahweh se alejó o porque Yahweh se descuidó, no, porque Yahweh lo está permitiendo. Y por eso, incluso, además de pedir nosotros que se acaben, que ya termine la prueba donde uno esté sufriendo, está bien, pero también lo que hace que se termine más rápido la prueba es agradecer por esa prueba que uno está pasando y está sufriendo. Agradecerle. ¿Por qué? Porque la correcta entendimiento con la fe correcta de esa prueba es que va a ser para bien, nunca para mal. Y obviamente lo contrario pasa con los injustos o malvados, ¿no? Por eso el proverbio dice, 7 veces cae el justo, pero las 7 se levanta. El justo cae 7 veces. O sea, cuando cae se refiere a tropezar, a tropezar. Y a veces el tropiezo puede ser hasta un sufrimiento, pero el justo se levanta, no queda completamente caído en el piso, se levanta. Y por eso sigue siendo justo. El hecho de levantarse, el hecho de decir, bueno, pero pensar, Yahweh está permitiendo esto que estoy sufriendo cuando a uno le toque sufrir. O si uno tropieza porque pecó, tiene que pensar, me levantaré, porque Yahweh no me condena. Yahweh está esperando el arrepentimiento y seguir trabajando, seguir luchando, seguir intentando hasta que uno corrija su camino. Entonces el justo se levanta. En cambio, dice el proverbio, un solo, una sola caída derriba al injusto, puede derribar al injusto, una sola caída. ¿Por qué? Porque bueno, lo dice, ¿no? Es el injusto. Y justamente, como dice, hemos visto en el versículo 5, esas personas injustas o malvadas no triunfarán, se las lleva el viento, quedan derribadas completamente. Y eso también puede significar la muerte. No solamente la muerte en esta vida, sino la muerte también, para siempre. Entonces, terminamos con esta cita de Pedro, que dice lo siguiente, en Primera de Pedro 4, versículo 18 al 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Por eso hay que tener muy en cuenta que los que sufren según la voluntad de Elohim, que encomienden sus vidas al fiel Creador haciendo el bien. Esta es la conclusión del Salmo 1, en este versículo 19 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. No conviene estar entre aquellos que se pierden, conviene sufrir tratando de hacer la voluntad de Elohim, y es decir, tratar de haciendo el bien, no el bien que dice cualquier persona, no, el bien que dice Yahweh, que enseña Yahweh. Y así le encomendaremos nuestra vida, y por más que tropecemos, porque vamos a tropezar, nadie es perfecto,
Y por más que suframos, como dice ahí, vamos a pasar todas las pruebas y vamos a tener el, el gran premio de ser bendecidos en esta vida y también la posibilidad de, gracias al Mesías, que con su redención produce que todos nuestros pecados sean perdonados y obtener el premio final de la vida eterna. Que sea pronto, por supuesto, que venga el Mesías con ese premio tan importante. Pronto, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, y Shabbat Shalom a todos. Amén, hermano.